Hallo and gute alle. Heute werden wir mit Ihnen alles über deutsche Literatur teilen. Hola y bienvenidos a todos. Hoy compartiremos con ustedes todo acerca de la literatura alemana. La literatura alemana o en alemán comprende la literatura de textos originarios en los pueblos germanohablantes de Europa Central. Su desarrollo, habiendo ya trascendido las tan volubles fronteras políticas, incluye no solamente los escritos de la actual Alemania reunificada, sino también los de Austria y Suiza. Además, incluye trabajos no poéticos o sin exigencia literaria particular, esto es, trabajos de historiografía, historia de la literatura, de ciencias sociales, de filosofía, también diarios o epístolas. La literatura alemana se extinguió desde principios del siglo XIII con la epopeya popular, el Cantar de los Nibelungos y el Gudrun, y en el Minnesang. Hasta mediados del siglo XIII, la literatura caballeresca dejó paso a la literatura burguesa de los maestros cantores. El siglo XIV estuvo dominado por los escritores en prosa de los místicos maestro Eckhart, Heinrich Sayce y Tauler, entre otros. La alemana evoluciona en 4 periodos claramente diferenciados, pero uno de ellos, el medio alto alemán, durante los siglos IX y XIV, fue el primer florecimiento de la literatura propiamente alemana. Los poetas alemanes buscaban principalmente una lengua por encima de las fronteras, un idioma culto y poético. La interculturalidad es una característica de esta literatura, tanto por el origen de sus autores como por las temáticas desarrolladas. Su materia prima e inspiradora es múltiple, el rastro del pasado de sus autores de tan diferentes orígenes, la memoria del siglo XX y las esquirlas de la Segunda Guerra Mundial, el pasado y los ecos del muro de Berlín, la reconstrucción de la cotidianidad y su prisma de sonidos, pero también otras cuestiones al margen, es decir, las preocupaciones universales, el mestizaje, la polifonía e impureza como elementos básicos de un nuevo arte. Camino de ida y de vuelta es su geografía natural. Hacia 1910 se manifestó una nueva escuela de expresionismo, movimiento de rebeldía y angustia ante el estallido de la civilización europea, que se dio el paso después de la Primera Guerra Mundial a un nuevo realismo, por lo que la descripción de la miseria y el desconocimiento moral dio paso a un realismo mágico en el que hechos reales e imaginarios componían un universo de lo absurdo. Por lo tanto, la historia política, social y cultural alemana se vio reflejada en su literatura. Las obras de los autores de los siglos XIX y XX, tales como Silesiano Gerhard Hauptmann, máximo representante del drama naturalista, quien denunció con crudeza las injusticias sociales de la época, o Thomas Mann, quien criticó y analizó con singular agudeza la tesitura de los alemanes durante el nazismo, así como Heinrich Theodor Boll y Günther Wilhelm, abanderados de una corriente literaria de posguerra con un fuerte compromiso político y crítica social. Si se quiere profundizar un poco más sobre la literatura alemana, los siguientes autores son ideales. Goethe para descubrir la literatura clásica alemana. Suskind para descubrir los thrillers alemanes. Thomas Mann para descubrir la filosofía alemana. Los hermanos Grimm para descubrir la literatura juvenil alemana. Stefan Zweig para descubrir la literatura bélica alemana. Entre las autoras mujeres encontramos a Malwida von Meisenbuch. Fue una escritora alemana. Ella abogó vigorosamente por la emancipación de las mujeres y se acercó al socialismo. Apoyó en 1848 la Evolución Alemana. En 1901, Malwida von fue la primera mujer nominada para el Premio Nobel de Literatura. Es autora de Memorias de una idealista. Siguiendo con la lista, tenemos a Horskita de Gandersheim. Fue una canonesa y escritora alemana del siglo X. Escribió en latín y se le considera la primera persona desde la antigüedad tardía en componer obras de teatro en esa lengua. La obra de Horskita muestra familiaridad no solo con los padres de la iglesia, sino también con la poesía clásica. Algunas de sus obras se basan en los evangelios apócrifos.
Sus obras muestran la castidad y perseverancia de la mujer cristiana. Los poemas latinos de esta monja han tenido una curiosa historia. Después de siglos de abandono, fueron descubiertos por el poeta laureado Congar Celtis en el monasterio benedictino de San Emurian en Ravisboma, siendo publicados en 1501. Su obra poética tiene en un primer volumen forma épica, incluyó 2 poemas bíblicos y 6 leyendas. Para ello, Horskita bebe en fuentes latinas y usa su libertad poética en el tratamiento psicológico de los caracteres y las acciones. En un prefacio de su obra escribió que su talento provenía de la inspiración divina, pero que aún así temía sus consecuencias, porque ser mujer la excluía de la posibilidad de tener un don como ese. Se convierte con ello en ser una de las primeras voces femeninas en intentar defender su valía como autora. Escribió poemas como La Ascensión del Señor y leyendas como El joven San Pelagio de Córdoba y El martirio de San Gangolf. Benedikt Naumbert fue una escritora alemana que publicó anónimamente más de 50 novelas históricas y es considerada pionera del género. Hoy en día es en gran parte desconocida, incluso en Alemania. Cultivó esencialmente 2 géneros, el cuento de hadas y la novela histórica, aunque bien conocida por más de 50 novelas que publicó. Naumbert mantuvo cuidadosamente su anonimato. Sus obras más populares fueron Walter de Montbarry y Teclam de Tours, que fueron leídas por escritores como Sir Walter y los hermanos Grimm. Siguiendo con el recorrido, tenemos a Sophie Mereau. Fue escritora romántica alemana. Empezó a granjearse cierta notoriedad en 1791 al publicar sus escritos en la revista literaria Thalia de French von Schiller, gracias a lo cual pudo interactuar con muchos poetas de su época. Además, es autora de Amanda und Edward, novela epistolar de ficción. Ahora tenemos a Amalie Schoppe. Fue una autora alemana. Escribió sobre todo literatura infantil y juvenil, un total de 200 volúmenes y usó varios seudónimos como Aldaber von Schönen, Amalia o Mary. Además, es autora de Los huérfanos. Eugenia Marlitt, seudónimo Friedrich Henriette, fue una célebre escritora alemana. En 1865 envió su primer novela, Los 12 Apóstoles, a la revista Die Gartenlaube, un seminario muy popular entre las clases acomodadas alemanas de la época, publicado en Leipzig. En 1866 alcanzó su primer éxito con Goldens, traducida al español como Isabel, la de los cabellos de oro. En esta revista publicaría todas sus novelas, siempre bajo el mismo seudónimo. Eugenia Marlitt se cree que su origen es acrónimo de Man a Standard Literatur. De ella encontramos las siguientes obras: Isabel, la de los cabellos de oro, El secreto de la solterona y Los 12 Apóstoles. Esperamos les haya gustado y hayan disfrutado muchísimo este recorrido. Nos vemos en una próxima ocasión.